Muy buenas noches muchachos, espero que todos se encuentren muy bien, que estén muy bien en sus casas. Felicito a los muchachos que están juiciositos trabajando desde sus casas. Vamos a continuar con la explicación de termodinámica y hoy vamos a ver cómo interpretamos gráficas en un proceso térmico. Vamos a empezar con los procesos isotérmicos. Estos procesos son para gases ideales, lo mismo que están viendo en química, pero ahorita vamos a ver la interpretación de gráficas. La combinación de todas las ecuaciones que están viendo en química, como la Liusac, se combinan en esta sola ecuación. Presión por volumen es igual a nRT. Presión, volumen, n número de gases, R constante del gas ideal y T la temperatura. Entonces, esto es la ecuación de estado para un proceso térmico. La primera que vamos a hacer son procesos isotérmicos, procesos a temperatura constante. La gráfica más importante es la de presión contra volumen. Presión en el eje Y volumen en el eje X. Aquí tenemos procesos a temperatura constante. Eso quiere decir que la temperatura no cambia. Entonces, esta línea de aquí, esta línea negra, corresponde a la temperatura. Si en un proceso tuviésemos dos temperaturas diferentes, se vería reflejado aquí. Temperatura 1 y temperatura 2. Pero en este caso, como estamos hablando de isotérmica a temperatura constante, solo aparece una sola temperatura. La otra gráfica que vamos a mirar es la de presión contra temperatura. Aquí vemos claramente que es una línea recta. Recordemos de nuestra clase de matemáticas que una línea recta, ya sea vertical o ya sea horizontal, significa una constante. Aquí, como esta es la temperatura, en todo el proceso la temperatura siempre va a tener un único valor. La otra gráfica que podemos interpretar es la de volumen contra temperatura, que son las tres variables que tenemos en la ecuación. Presión, volumen, temperatura. Número de moles no es una constante y R, constante del gas también son constantes. Estas son las tres variables que tengo. Como solo puedo hacer gráficas de dos variables nada más en el plano cartesiano, pues toca dividirlo en tres gráficas diferentes. Aquí en la de volumen contra temperatura miramos exactamente lo mismo otra vez. Una línea vertical con respecto a una temperatura. Esto, muchachos, de esta manera vemos un proceso isotérmico, un proceso a temperatura constante. Quiere decir que la temperatura no cambia mientras estamos haciendo el proceso. El otro proceso que vamos a ver es un proceso isobárico. Isobárico quiere decir presión constante. Lo que dijimos de nuestras clases de matemáticas, si tengo una línea horizontal o vertical con respecto a alguno de los ejes, estamos hablando de constantes. Aquí, como estamos hablando de la presión constante. Durante todo el proceso la presión va a tener un mismo valor. En la gráfica de presión contra volumen. En la gráfica de presión contra temperatura, exactamente lo mismo. La presión permanece constante, siempre va a ser una línea horizontal, un único valor. En la gráfica de volumen contra temperatura vamos a tener una línea diagonal. ¿De dónde sale esa línea diagonal? De esta ecuación, presión, volumen, dividido temperatura. Como no tengo ninguna función cuadrática, ninguno de estos dos tiene exponente cuadrado, entonces voy a tener
la ecuación de una línea recta. Presión, volumen dividido temperatura. ¿Sí? Y la relación de estas dos es esta de aquí, esta pendiente. ¿Listo, muchachos? El otro proceso que vamos a ver es un proceso isovolumétrico, un proceso que se desarrolla a volumen constante. ¿Listo? La gráfica de presión contra volumen, igual como el volumen permanece constante, pues será una línea vertical con respecto al volumen. La siguiente gráfica que vamos a ver, presión contra temperatura, aquí es una línea recta, diagonal, que sale de la siguiente relación. Volumen es proporcional a la temperatura dividido la presión. Y durante todo el proceso, la división de estos dos siempre me va a dar un mismo valor, un valor constante que sería el volumen del proceso. Aquí no tenemos números, simplemente es la interpretación de la gráfica durante el proceso. La otra gráfica sería volumen contra temperatura. Aquí nuevamente miramos que el volumen es constante, entonces vamos a tener una línea horizontal representando un volumen constante durante el proceso. Estas son los procesos que tenemos y cómo se interpretan las respectivas gráficas. Vemos ahora, muchachos, cómo se interpreta una gráfica presión contra volumen donde aparece un proceso un poco más largo. Entonces, en la gráfica de presión contra volumen se tiene el siguiente proceso. Empieza aquí a una temperatura X, no importa cuál, y va hasta el punto B. ¿Qué podemos decir de este punto? Que hay un cambio en la temperatura. Pasó de esta curva a esta curva. Puede decir que la temperatura disminuyó. Como tengo una línea horizontal con respecto a P, se puede decir que la presión permanece constante. El proceso desde A hasta B. Ahora miremos qué sucede en el proceso de B hasta C. Entonces, como se mueve por una línea de temperatura, entonces se puede decir que la temperatura en este proceso fue constante. El volumen aumentó. Empezó en este volumen y terminó en este otro volumen. Igual que en el plano cartesiano, hacia allá aumenta el valor. Entonces, trazo una línea, trazo otra línea y veo que aquí empezó el volumen, que aquí terminó el volumen, aumentó el volumen. Vamos a mirar qué sucede con la presión. Empezó aquí una presión alta y a medida que se fue moviendo, la liniecita, la flechita me dice hacia dónde va el proceso. Entonces empezó en una presión alta y disminuyó la presión. ¿Qué sucede en el tramo C hasta D? Trazo una línea, veo que aquí tengo una línea vertical con respecto al volumen, o sea, es un proceso isovolumétrico, el volumen no cambió, permaneció constante el volumen. ¿Qué pasó con la temperatura? Pasó de una temperatura menor a una temperatura mayor, aumentó su temperatura. La presión, presión 1, donde empieza, presión 2 donde termina, igual donde la flechita me dice la dirección del proceso. Pues tengo una presión baja y va aumentando la presión. De esta manera es como se analiza qué sucede
en una gráfica de un proceso. Aquí no hay números, simplemente le van a pedir la interpretación de la gráfica. Espero muchachos que haya quedado claro el tema de cómo interpretar una gráfica dentro de un proceso. Cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben al WhatsApp o me escriben al correo o en Schoology también pueden hacer sus preguntas. Listo muchachos, que tengan una feliz noche.